El arco de Queen ha llegado a su fin, y como ya se ha hecho costumbre, volvieron a dejarnos con muchas preguntas. ¿Quién rayos es esa alien con estadísticas hiper mega bufeadas con la que quisieron relacionar a X? ¿Por qué el tío Rock está en todos lados? ¿Y por qué los time skips son tan repentinos? ¿Cómo es eso de que Queen estuvo 2 años inactiva? What the fuck? Hay muchas cosas de las que tenemos que hablar, así que no perdamos más tiempo y empecemos con esto llamado la caída de una estrella. Este capítulo empieza con una escena bastante curiosa. Podemos notar cómo Queen se entregó al alcoholismo. Tiene varias botellas de vino vacías y pasa sus días revisando las redes sociales, como cualquier usuario promedio de Twitter. La mayoría de videos y tweets que ve tienen que ver con lo que ocurrió en el torneo de héroes, con la aparición de X y con su derrota ante él. Se podría decir que Queen quedó muy afectada por esa derrota y desde entonces no ha dejado de pensar en eso. Obviamente ese tipo de conducta no es sana, solo se está sugestionando mientras se embriaga y obviamente eso no le iba a ayudar en lo absoluto. La buena noticia es que entre tantos tweets o FOMOs, porque la plataforma donde estaba viendo todo esto era FOMO, como se nota que tienen el monopolio de las redes sociales, Queen logró ver un video del primer concierto de Xian. En realidad se trataba de una noticia sobre ella, y antes de que mostraran su concierto, primero hablaron sobre los problemas que estaba teniendo por culpa de que su pasado había sido revelado al público. Queen se sintió mal por ella, pero cuando pusieron la grabación donde cantaba My Color, esa preocupación se transformó brevemente en esperanza. La voz de Xian logró tocarle el corazón y le hizo ver que estaba perdiendo el tiempo lamentándose en su habitación. Sin embargo, aunque se dio cuenta de que tenía que hacer algo por la chica, no sabía cómo ayudarla y eso hizo que volviera a lamentarse, por lo que de no ser por su padre, quien le reveló lo de la grabación del avión, Queen se habría quedado en esa casa de forma indefinida. Tras esto volvemos a ver algunas escenas del arco de Xian, de cuando Queen fue a la oficina de Mickey para revelarles lo de la memoria USB y es a partir de este momento cuando se empieza a construir su relación de amistad con Xian. Antes de que esto sucediera, estas dos apenas si se saludaban, por eso en el arco de Xian nunca vimos nada de su relación, porque prácticamente no existía, aunque eso sí, la chica de la suerte sí admiraba a Queen y por eso se puso muy feliz cuando ésta vino a rescatarla. Al final nos dan a entender que tanto el arco de Xian como el de Queen forman uno mismo, comparten casi los mismos personajes secundarios y también las mismas situaciones, por lo que ahora se entiende por qué ambas historias estuvieron muy enfocadas en expandir el lore de la obra. Igual me sigue pareciendo un desperdicio no haber profundizado más en ellas como protagonistas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El hecho es que después de estas escenas con Xian, tenemos un time skip de 2 años, en el que se menciona que finalmente Queen regresó a la acción después de su derrota en el torneo de héroes, y esto es algo que me desconcierta un poco, porque amigo, ¿cómo me vas a decir que Queen se tardó 2 años en superar su depresión, cuando técnicamente en el año 36 ya la había superado gracias a Xian? Supongo que cuando hablan de su regreso se refieren a que después de 2 años volvió al top 10, porque al trabajo tuvo que haber regresado inmediatamente después de que Xian solucionara sus problemas. En este regreso al top, Queen se ocuparía de un científico que fue corrompido por el poder del miedo, y justo un día antes del torneo número 19, y poco después de que sus amigos le pidieran que descansara, Bogo aparece para intentar eliminarla. Durante los últimos años, la anterior heroína número 1 acumuló un gran resentimiento hacia Queen. La culpaba por su derrota en el torneo y creía que entre ella, Xian y Mickey se habían confabulado para arruinar su carrera. Incluso se tomó el tiempo de investigarla tanto a ella como a su familia, dándonos la revelación de que Liu Shen sí era su padre biológico. No hubo plot twist con esto, y dato importante, si vieron este capítulo en latino, se habrán dado cuenta de que cuando Bowa recibió la información sobre Queen y su padre, las edades que nos mostraron en pantalla no coincidían con la fecha en la que se encontraban. Este es un error exclusivo de esta versión. Revisé las demás versiones y tanto Queen como Liu Shen tienen 3 años más. En la versión en latino sale que Queen tiene 20 años en el año 36, cosa que no tiene sentido considerando que en el año 28 tenía 14, y es por eso que en las otras versiones la edad sí es correcta. 23 años es lo que tiene en el año 36, y lo mismo ocurre con su padre. Liu Shen pasa de 45 a 48 años. Este tipo de errores siempre me generan conflicto, al final no sabes qué versión ver por culpa de estas cosas, y bueno, es como les dije en mi video donde comparamos las diferentes traducciones que hay de este anime. Cuando se tengan dudas, lo mejor es revisar otras versiones. A veces es mejor el japonés, a veces el chino y a veces el latino. Pero en fin, volviendo con Bowa, la pelea que tiene esta mujer con Queen es impresionante. Son 5 o 7 minutos de choques de espada, cambios de cámara, movidas de lucha libre, aprovechando que Bowa había sido un artista marcial, además de haber sido la integrante más joven en la historia de la comisión. Y bueno, ¿qué quieren que les diga? Fue espectacular.
Ya hacía falta ver buenas peleas, porque en el arco decían no hubo ninguna. Durante esta pelea podemos ver de mejor manera cómo funcionan las habilidades de Queen. Ella puede generar una barrera en cualquier lugar, y dentro de dicha barrera es donde puede aplicar sus reglas. Es un poder bastante flexible, aunque no es del todo efectivo contra Bogwa, quien a pesar de no estar dentro del top 10, gracias al poder del miedo logra igualar e incluso superar las habilidades de Queen. Y ya que estamos hablando del top 10, a mitad de la pelea Queen menciona que la comisión está obligada a penalizar a todo aquel que ataque a los participantes del torneo. Este es un dato muy interesante y explica por qué Yang Cheng atacó a Moon y no a Lin Link al final del capítulo 4. Y sí, eso significa que no habrá pelea en la playa. Es una verdadera lástima, tenía la esperanza de que la segunda temporada iniciara con una pequeña pelea entre estos dos, pero las reglas son las reglas. Si pelearan, ambos estarían descalificados, aunque claro, eso solo aplica con ellos, porque en el caso de este capítulo, a Bogwa le dio igual esa regla. Estaba desesperada por regresar a la cima, y aunque Queen trató de persuadirla durante todo el combate, ella creía ciegamente que si la derrotaba podría tomar su lugar en el torneo o algo así, cuando las cosas no funcionaban de esa manera, además de que ni siquiera sería rival para X en caso de quitarle su puesto. Al final Queen la vence después de atravesarla en el mismo lugar donde la habían disparado cuando trabajaba en la comisión, y en ese momento es cuando la hace entrar en razón, haciendo que las partículas de miedo que la rodeaban desaparecieran por completo. Fue una pelea bastante exigente, y aunque Queen salió victoriosa, sus heridas no le permitieron participar en el torneo que X volvería a ganar de forma aplastante, ¿quién lo diría? Por ahora se desconoce si Xian y los Johnnies participaron en ese torneo. A fin de cuentas, para estas épocas, Xian ya era la número 7 y no creo que los Johnnies se hubieran quedado estancados en el puesto 15. Aunque si consideramos que ambos querían que Queen descansara, además de que Xian le diera su suerte, pues existe la posibilidad de que se haya negado a participar en ese torneo para que su amiga no tuviera que enfrentarlos o algo por el estilo. Igual ya veremos qué sucedió en esta parte cuando veamos la perspectiva de los Johnnies durante su arco, el cual tiene toda la pinta de que va a desarrollarse en épocas más actuales. En la última parte de este capítulo, ya en el año 39, Queen y Xian ven sus vacaciones interrumpidas cuando un perro gigante se atraviesa en su camino y todo parece indicar que ese perro es Big Johnny. Por cierto, me parece una locura que Queen se haya tardado todo un año en recuperarse el ataque de Bogwa, que acaso DOS no tiene héroes con poderes de sanación, y no puedo evitar sentir pena por la albina, ya que su carrera ha estado llena de tropiezos y ausencias. Es como la de esos futbolistas que se la pasan lesionados, es bastante triste. El lado positivo es que por lo menos su relación con Xian y los Johnnies mejoró muchísimo en esos años, y de a poco Queen ha empezado a confiar en la gente, porque antes no confiaba en nadie que no fuera a sí misma. Y antes de terminar, porque sé que muchos estaban esperando esta parte, tenemos que hablar de esa tabla, de ese análisis que hace DOS en el año 38 sobre las personas que podrían estar relacionadas con X. Aquí aparece mucha gente interesante, y hasta los califican con estadísticas como si fuera una especie de videojuego. Califican fuerza, agilidad, inteligencia, etcétera, etcétera. Obviamente el más roto es X, lo califican con 3 S. Luego está un héroe llamado Nine, quien al parecer se lleva muy bien con X, lo califican con S-. También está por allí Greg, quien lo diría, con quien X se ha enfrentado en algunas ocasiones y cuya fuerza es de nivel A. Y luego tenemos a dos sujetos muy enigmáticos. Primero está el tío Rock, con quien X se lleva terrible y cuyas estadísticas no se pueden calificar porque no es un héroe. Y en segundo lugar está el personaje más interesante de la lista, una especie de mujer alienígena cuyas estadísticas son extremadamente altas y no saben cómo calificarla. Tal vez le pondrían 3 S o incluso 4 S. Esto está muy curioso, porque se supone que Zero había sido la amenaza más importante de ese mundo, pero no es improbable que antes de ese loco aparecieran otras personas que hubiesen sido consideradas dioses. Recordemos que antes de la comisión era muy común que la gente deidificara a algunas personas, y existe la posibilidad de que X sea una de estas personas y de alguna manera haya logrado evadir los controles impuestos por la comisión. El lore de esta obra es una cosa bárbara, pero aunque tenga ganas de saber qué onda con todo esto, yo espero que el siguiente arco se centre más en su protagonista más que en expandir el mundo. Tanto Queen como Xian se vieron muy afectadas por esa dinámica, y no quiero que Loli, quien es la siguiente en la lista, tenga un trato similar. Ya veremos qué sucede la otra semana, y viendo el adelanto del siguiente capítulo, el capítulo 13, podemos notar que su historia, si bien va a contarnos sus inicios, desde que vio el discurso de Queen y todo eso, en su mayoría va a situarse después del año 36. Lo sabemos porque una de sus amigas lleva una camiseta de Loki Xian y ella no se hizo famosa sino hasta el año 36.
Por último, y antes de terminar con este video, tengo que avisarles que la review del siguiente capítulo no la vamos a tener el día lunes. Va a tardar un poco más de lo esperado porque voy a salir de viaje por unos días y probablemente no regrese sino hasta el jueves o viernes de esa semana. Pero no desesperen, tengo algunos videos preparados mientras estoy fuera, así que habrá contenido de To Be Hero X para rato, aunque en realidad solo voy a resubir algunos videos que me habían bloqueado, pero hey, algo es algo. Y ya está, gente. Con esto llegamos al final de este video. Si les ha gustado, no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción. Y ahora sí, me despido. Hasta la próxima. El Psy Congru.